Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la masterclass de texturizado de armas de AAA. Voy a empezar presentándome yo. Mi nombre es Carlos Lorca y soy uno de los primeros artistas 3D de CSGO. Bueno, hablar un poco de mí. Yo soy modelador y texturizador de Secret Sys, que es un outsourcing que se dedica a hacer la parte artística de los videojuegos AAA. Y ahora mismo llevo 4 años en el sector. Básicamente nos dedicamos a eso, en la parte artística de un juego, sea ya en concept art, sea en 3D, nos encargamos de que todo el juego se vea bien. La parte de programación ya va para otro sector. Y en esta masterclass os voy a enseñar un poco de qué trata el texturizado avanzado en nuestro sector y también os voy a dar algunas pautas o trucos a la hora de texturizar un arma. En este caso, os voy a enseñar a texturizar una Stay Out que os haya juntado todos, que por cierto, antes de empezar, todos habéis recibido este correo, ¿vale? Este PDF, que tenéis que volver a descargar, ¿vale? Os han enviado de nuevo este documento porque había un archivo que faltaba. Entonces, volver a descargaros ese documento en vuestros correos electrónicos y descargaros los enlaces para poder trabajar con ello, ¿de acuerdo? Bueno, sin pausa ahora os voy a explicar un poco, empezando con un portfolio inicial de los alumnos de estos años, ¿vale? Básicamente vamos a hacer lo que se va a mostrar en pantalla, como podéis comprobar. Tenemos aquí portfolios de alumnos como Marta Luis que hacen armas, los modelan y los texturizan. Y siempre tienen un acabado específico. Por ejemplo, otro más distinto, más futurista. Tenemos aquí a Adrián Moreno que hizo un buen rifle, una Remington. Adrián Ruiz, Javier Guijarro, muy bueno, un compañero de trabajo. Y básicamente lo que vamos a enseñar es a tener un concepto inicial de cómo se trabaja esta fase. ¿De acuerdo? Tenemos más armas, por ejemplo, esta espada que está bastante bien. Y también aquí os voy a enseñar algunos truquitos también de qué diferencia tiene el texturizado estilizado del texturizado realista, que son pequeños cambios, pero que son interesantes de aprender. Pedro Ramos, también un compañero. Femeina. También aquí tenemos un portfolio bastante amplio de props o hero assets, en este caso esta mesa que está bastante bien texturizada, de Ángel Luis Muñoz, un revólver, muy guapo, una granada alemana, otra alemana, esta de Rodrigo Serrano, otro compañero de la carrera, y que está bastante bien esta textura. Alba Tardón, Javier Abad. Básicamente esto es un resumen de trabajos de alumnos de años anteriores. Bueno, para empezar os voy a explicar un poco, antes de empezar con la fase de texturas, cómo se trabaja en AAA a la hora de modelar armas o objetos de hard surface, ¿vale? Ah, bueno, perdón, que me he colado. Os voy a enseñar también un poco mi portfolio, ¿vale? Por tirarme el pisto. Y bueno, básicamente yo he trabajado para sectores de Sony, Eidos Montreal, Naughty Dog, entre otros también, EA Games. Y, por ejemplo, este es el portfolio mío del Medieval. Esto es la parte que modelamos, texturizamos e implementamos en motor gráfico. Y podéis comprobar alguno de los ejemplos. Este está bastante bien. Podéis verlo, ¿no? ¿Me estáis viendo todo lo que estoy proyectando? Confirmarme. Please. Masterclass, ¿me puede confirmar? Sí, todos. Bien, bien. Vamos bien. Y bueno, básicamente esto es un portfolio bastante amplio de lo que realicé en Medieval. Por ejemplo, aquí también. ¿Veis? El Medieval, lo interesante es que era un juego estilizado, pero al final tenía un acabado de texturas casi realista, porque se trabajaba mucho los canales de brillo, de si era metálico o no, con, layers de desgastes,
y bastante, se jugaba mucho con la curvatura, que es algo también que os vamos a explicar ahora. Para los que estéis familiarizados, genial. Para los que no, pues os enseñaré lo básico para que podáis practicarlo. ¿Y qué más? Por ejemplo, mira, esto es uno de mis favoritos. Es un zombie. Estuvo bastante bien porque encima lo tuvimos que hacer por partes, sin mandíbulas, sin tripas, sin piernas. La verdad es que fue bastante entretenido. Perdón. Y pues otro resumen. Luego para Austria hicimos un juego, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero estuvo bastante bien porque era básicamente modelado y mucho era de arquitectura, estilo distinto. Por ejemplo, aquí tenéis una calabaza, que este es el modelado high-res, y es algo que también os voy a explicar ahora rápido, que es la fase de bakes, que este es el mismo modelo, pero con un nivel de polígonos mucho más inferior que el que tiene en la imagen de la izquierda. Y luego, bueno, esto es ya más portfolio personal. También, en parte, yo estoy más especializado en el sector orgánico, más que en el hard surface. Por lo tanto, tengo también un portfolio amplio de characters o de assets, vale, de assets más orgánicos. Por ejemplo, este que le llamo Pig Sagat, como el Sagat de Street Fighter. Y luego tengo aquí a Ludens, no sé si conocéis algunos, Kojima Productions, que es la nueva empresa de Hideo Kojima, que hizo un logo que se llama Ludens, que es un astronauta. Pues yo estuve haciendo, por amor al arte, al personaje. Esto es un personaje que hice todo en ZBrush y bueno, que poco a poco estoy trabajando en ello, que no lo he acabado. Pero hoy lo que aprenderemos es a cómo texturizar un arma, ¿vale? Este arma lo tendréis todos en el enlace, entonces igualmente después del curso, si estáis interesados en este sector, a mí me haría muchísima ilusión que si lo trabajáis, luego si acabáis las texturas me enviáis por correo electrónico, no, a mí me parece estupendo, cómo habéis trabajado las armas y cómo habéis proyectado las texturas y qué habéis creado, ser un poco más creativos, ¿vale? O sea, no hagáis lo mismo que voy a hacer yo, sino que aparte de aplicar lo que os voy a enseñar, podáis mostrar un poco vuestro estilo o si habéis probado algo nuevo, por ejemplo, cosas así. Vale, pues creo que si no se me olvida nada así de introducción, creo que ha sido amplio, así que vamos a empezar la clase. ¿Vale? Todos tenéis un archivo, ¿vale? De Max que se llama State of Low Poly, ¿vale? Esto lo voy a guardar y lo vais a tener básicamente así. Vale. Lo que voy a empezar a explicar antes de texturizar es la diferencia de hard surface con modelado orgánico. Eso estaba en estas pantallas, ¿vale? Estas imágenes de aquí. La diferencia del hard surface con modelado orgánico es que el hard surface sobre todo son modelos que tienen modificaciones de rotación o de dirección de entre 45 a 90 grados, ¿vale? O sea, siempre tienen cambios bruscos como en la imagen que veis, que tiene un cambio así diagonal de 90 grados y por lo tanto son modelos que requieren otro mapeado distinto, ¿vale? Y otro tratamiento distinto al orgánico. El orgánico, como el de la imagen de la derecha, que es la cara de un personaje, todo conlleva como una única dirección, ¿vale? Tiene mayor nivel de poligonaje, pero se adapta como no hay tanta diferencia de rotación de polígonos. No sé si me explico o os estáis perdiendo. También voy un poco rápido, ¿vale? Que hace mucho calor aquí. Y nada, y eso, básicamente la diferencia de uno con otro es básicamente esa. Y como trabajamos nosotros en AAA, vale, pues nosotros trabajamos de la forma más sutil y rápida posible, ¿vale? No, como nosotros a la hora de trabajar tenemos unos tiempos, pues tenemos que hacer el trabajo lo más rápido posible, pero también lo más efectivo posible. ¿Qué quiere decir? Que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Es decir, si nos piden una cosa, pues hay que hacerlo eso dentro de los tiempos
y de la forma más fácil posible. Porque a la hora de luego, por ejemplo, si tienes que enviar este archivo a otro compañero, si tú le has metido muchos modificadores a tu modelado, ya sea en Maya, en 3D Max, en Blender, si no sigues tú una pauta o un orden, pues va a comprometer mucho al trabajo en equipo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya con la parte, os he dado ya la parte teórica, así, y ahora vamos a la parte divertida, que está de un poco la clase. Así que nada, vamos allá. Yo, por ejemplo, digamos que quisiera hacer una mira holográfica, una mira de punto rojo a nuestro modelado, ¿vale? Voy a buscar la imagen. No, perdón. Este. Vale. Si yo quisiera hacer esto, ¿vale? El modelado de armas, no consiste en dedicarle tantos días a la mira. En plan, tienes que, por ejemplo, tú hacer la caja, ¿vale? Y asignarlo aquí. Que otra cosa, es muy importante trabajar en escalas reales, ¿vale? En el sector AAA tenemos que trabajar siempre en escala real. De acuerdo. Y yo digamos que quiero trabajar en hacer la mira, ¿vale? Pues los tips que nosotros hacemos en modelado, básicamente primero trabajamos la mitad de una parte, si es simétrica, y trabajamos con modificadores. Sanfes, ProBooleans, os lo voy a enseñar ahora. Por ejemplo, este box, sí o sí, con el botón derecho, lo creo como editable poly, ¿vale? Y lo voy a modificar un poco. Quiero dedicarlo así, con arista. Selecciono el medio y le doy un connect. Aquí no tengo yo los atajos de teclado, porque si tenéis atajos de teclado, ¿vale? Vais a trabajar mucho más fácil. De hecho, podemos hacer uno si queréis, que básicamente es el Customize. Si os vais a Custom Use Interface, ¿vale? En Toolbars, aquí, si os vais al modificador que queréis editar, en este caso, yo quiero editar editable poly, o edit poly, que es más fácil, ¿vale? Te va a aparecer todos los comandos de acción de 3D Max. Entonces, si yo quiero modificar el factor de connect, selecciono y le doy a New. Entonces, aquí yo ya estoy creando un atajo de teclado. Acostumbrados a trabajar con atajos de teclado porque va a hacer el trabajo mucho más llevadero y mucho más fácil. Entonces, yo, por ejemplo, con el Connect, en New Toolbar, le selecciono y le doy a la C. ¿Vale? Ok. Entonces, lo salvo automáticamente ahí y mirad la diferencia. En vez de estar todo el rato seleccionando y dándole a Connect, si yo, por ejemplo, ya selecciono aquí y le doy a la C, bueno, perdón, que estoy en editable poly. Atención. Es que ese es un truquito. Edit poly. Estoy en modificador edit poly, por ejemplo, y yo selecciono las aristas. A ver. No me está funcionando. Uy, qué raro. Errores de... A ver. A lo mejor estoy muy confundido. Espérate. No, perdón. Olvidaos lo de la parte turba, sino es en quad. ¿Vale? En quad es cuando podéis asignarle el atajo de teclado. ¿Vale? Se lo vamos a asignar aquí. Connect. Y vamos a decir assign escape C. Y esto se lo remueve. Si os aparece aquí abajo a qué está asignado, lo podéis eliminar. Y luego ya con el C, poniendo el C aquí en hotkeys, le dais assign y ya lo tenéis asignado. Vale. Save. Save. Eso. Vale. Vamos save otra vez. Vale. Y ahora en teoría... Pues no sigue sin funcionar. Bueno, da igual. No me funciona. No sabemos por qué. No funciona, pero bueno. El caso. Vamos a hacerlo pues a la vieja usanza con botones. Qué pena. Y dándole al 4 ya tenemos los polígonos y borramos. Siempre trabajamos de forma simétrica, ¿vale? En el caso de las armas, para así tener
el modelado mucho más rápido. Les voy a enseñar por qué. Si yo, por ejemplo, ya quisiera tener todo esto en plan, con la forma del arma, así. Ahí. ¿Vale? Digamos que esto está así. Si yo quisiera ahora tener todo esto, bueno, vamos a hacer un corte aquí también. Así. Esto lo dejo así y esto lo borro. Si yo quisiera ahora modificar lo mismo en el otro lado, insertaría un modificador de symmetry en el eje Y, en este caso. Yo, por ejemplo, ya todos los cambios que edite por debajo de ese symmetry me van a servir y me van a cambiar en el otro eje, como podéis comprobar. Esto es una forma muy rápida de trabajar en AAA. Es tener ya la simetría creada y así ya saber si está poniéndose bien en la parte del modelado, si está funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con un symmetry por encima, para así también ver que está funcionando en la otra parte y que está cumpliéndose la simetría del modelo, porque a veces puede pasar que tú has movido un vértice y no funciona y se ve como deforme. Es importante esto. Vale. Pues digamos que ya esto lo quiero también fuera. Vale. Y voy a enseñar aquí. Vale. Vale. Digamos que esto está así. Vale. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, los bordes estos smooth, tenemos varias formas. Una con ejes de contención y otras con chamfers. Con el modificador chamfer, tú coges aquí y le das chamfer y si os fijáis, si bajáis esto aquí, os está haciendo un chamfer ya en los bordes. Si le dais F4 se quitará y os lo va a suavizar. ¿Vale? Eso es un truco que hacemos nosotros mucho para modelar y de trabajar y de hacer modelados hard surface mucho más rápidos. Es cuestión de rapidez, de fluidez y también de saber qué modificadores usar. En este caso lo ponemos en tree, ¿vale? Este no se va a cumplir bien porque, bueno, aquí se está yendo, pero bueno, está bastante bien el estilo. Y nada, y ya por ejemplo, o sea, si estuviera ya formado y le doy a Turbo Smooth, pues tendríamos ya esta fase, ¿veis? Más suavizada. Y es una parte muy importante porque no hace falta meterle ejes de contención al cascoporro ni nada de eso, sino es cuestión de saber lo que estás haciendo, ¿vale? Ahora os voy a explicar rápidamente. Esto es lo que os he dicho. Yo no me voy a centrar en explicaros paso a paso cómo modelarlo, sino eso ya lo tendréis que hacer vosotros. Yo lo que voy a explicar es la parte de texturizado. Pero os voy a explicar un poco también cómo trabajamos a la hora de hacer, por ejemplo, diseños de agujeros o de tornillos, etcétera. Tenemos varias formas. La primera es con ProBoolean, ¿vale? Que básicamente funciona algo como así. Si yo creo un cilindro, aquí arriba, si le dais a la tecla A, estáis girando en ángulos de 5 grados, ¿vale? Para así hacer un giro más perfecto. Si lo tenéis desactivado al final, estáis girando a mano alzada. Y en el sector AAA lo que hay que trabajar es de una forma ordenada. Es muy importante. Bueno. Y digamos que estos cilindros, quiero hacerles aquí unos agujeros, ¿vale? Este lo creo como editable poly y atacho los otros cilindros, ¿vale? Y le llamo huecos. Vale. Y ahora, aquí en Standard Primitive, si lo cambiamos a Compound, iremos a ProBoolean. ProBoolean es uno de los modificadores más útiles que utilizamos a la hora de hacer modelado de hard surface, porque nos permite hacer diseños
mucho más precisos, aunque generan mucha geometría, pero luego se puede corregir y así podemos conseguir pequeños detalles de las piezas. Todo lo que veis de, por ejemplo, los piles de Hard Surface, que son todos llenos de cables, de huecos, de cosas de chisel, pues eso se hace a partir de Hard Surface de Pro Boolean, y eso ayuda bastante. Bueno, el caso es que si quisiéramos hacer esto, ¿vale? Yo seleccionando este, lo creo como una Pro Boolean, ¿vale? Automáticamente se va a insertar el modificador Pro Boolean a este, a la selección, ¿vale? Entonces, esto voy a quitar, vale. Por ejemplo, en modo sustracción, si selecciono Start Picking y selecciono la mira, se os va a mezclar. En este caso está haciendo otra cosa distinta. Está haciendo esto. Bueno, no sé por qué está teniendo fallos este programa, no sé por qué. Pero en teoría tiene que hacer huecos, ¿vale? Cosa que no sé por qué no está funcionando. Me está dando vergüencita. A ver. A ver. Vale, sí, es que me he confundido yo. Tenéis que seleccionar el modelado base que queréis hacer, las booleanas, ¿vale? Y por ejemplo, si yo quisiera hacer una sustracción de los huecos, ¿vale? De aquí, seleccionando los cilindros que he modificado, automáticamente se os va a crear unos agujeros que luego podéis modificar precisos, ¿vale? La geometría se os va a volver loca porque tiene polígonos de más de 4 lados. Es algo muy importante en este sector. No podemos trabajar con polígonos de más de 4 lados. Tiene que ser de 3 o de 4, nunca de más ni de menos. De menos es imposible porque no sería un objeto tridimensional. Pero de 5 lados no está permitido nunca. Vale, y básicamente esto es lo que se trabaja en modelado orgánico, o sea, perdón, en modelado Hard Surface. Así que bueno, luego también hay, por ejemplo, en ZBrush nosotros usamos mucho los chisel, que os lo voy a enseñar. Vamos a hacer esto como editable poly y voy a conectarlo. ¿Vale? Digamos que esto es lo que quiero modelar. Export, selected y vamos a guardarlo como VJ. Vale, aquí en preset, si seleccionáis ZBrush, no pasaría nada si no la asignáis, pero bueno, por si acaso para mantener escalas, si trabajáis primero, como a la hora de modelar hay que respetar las escalas, pues es mejor que dejéis el preset activado porque así cuando trabajéis en ZBrush tiene un fallo, que es que a veces no respeta las escalas de los modelos originales. Pues si guardáis el preset en ZBrush, se os va a respetar. Si lo trabajáis en programas anteriores como 3D Max o Maya, el Loki y el Logpoint. Vale. Vamos a abrir ZBrush, a ver. Vale. Y otra manera más rápida de trabajar modelados orgánicos es a través de pinceles chisel, que te los puedes hacer tú si creas los alfas y es uno de los métodos más comunes a la hora de modelar Hard Surface. Que vamos a verlo. A ver. Vale, si Perdona, Carlos, dice Isaac que si luego es cuestión de liarse a hacer retopología para dejarlo limpio. Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Que si luego es cuestión de hacerle retopo para dejarlo limpio. Sí. Sí, luego todos los cambios que haces, todos los detalles de alta, pues eso, de Hard Surface, de agujeros, de Pro Boolean, eso luego lógicamente en una resolución high res sí que lo puedes mantener, pero luego a la hora de hacer la retopología tienes que tener consideración eso, en plan de que tiene que tener un nivel de poligonaje adecuado y que tiene que estar bien adaptado. No sé si responde a tu pregunta, supongo. ¿Sí, no? ¿Me Sí, dice avisas? que sí.
¿Sí? Vale, es Dijo que que no sé sí. si se me avisa de las respuestas. Vale, perfecto. Bueno, pues sigo entonces. Vale, lo voy a hacer esto rápido, ¿vale? Nosotros directamente, lo hago en Dynamics, ¿vale? Si dijésemos que este es el caso de nuestro modelado Hard Surface, ¿vale? Tenemos una herramienta aquí llamada Chisel, que son estas de aquí. Si dais en pincel CH, se os cargan. Podéis crear las vuestras propias y está bastante bien crearlas. Porque mira, si le dais en modo drag LED, os hace agujeros perfectos, ¿lo veis? Podéis suavizarlo con el Mayus activado y podéis usar cada uno. Esto es, por ejemplo, es otro método, en vez de hacerlo, por ejemplo, con ProBooleans, que es mucho más preciso y más fácil de trabajar. Además, que os podéis crear vosotros los propios pinceles porque, por ejemplo, trabajan con alfas de escalas de grises, que te los puedes crear desde Photoshop y que así lo puedes insertar. Por ejemplo, si yo... mira, podemos hacer uno rápido si queréis. Bueno, no, porque quiero centrarme en texturizado. Pero vamos, básicamente, si queréis hacerlo con ProBooleans, o sea, perdón, con Chisel, es mucho más sencillo, ¿veis? Se proyectan y luego los suavizas y ya tienes pequeños detalles. Por ejemplo, si yo voy a importar, lo voy a hacer, que es voy a cerrar este, voy a abrir el ZBrush. Voy a importar la state out que os he asignado a cada uno. Pero voy a importar. A ver si se carga. Aquí en ZPlugin, export, import, importar. Dejarlos. Vale. Para mostraros un ejemplo también de lo que os estoy hablando de los chisels. Vale. Aquí está. Por ejemplo, si yo en la culata quisiera hacerle detalles de ranuras o de tornillos, por ejemplo, pues eso en drag LED. En este caso no se proyectan bien porque creo que la geometría está, sí, está decimada. Vamos a ver si puedo... Claro, eso también pasa. Si está decimado, bueno, le puedo hacer una variación de diagrama a lo loco. No hagáis esto en casa, ¿eh? A ver si os va a petar el ordenador. Diagrama rápido. Vale. Si yo quisiera hacerle, digamos que esta es la culata, ¿vale? Del arma. Y yo quisiera hacerle detalles de agujeros con el chisel, si podéis comprobar, con vuestros pinceles creados también, podemos tener partes ya generadas con el pincel chisel, que está bastante bien. Voy a hacer así con el pincel. Y luego, por ejemplo, en IMM, en este caso los voy a insertar yo con los de ZBrush, pero también estaría bien que tuvierais los vuestros propios. Por ejemplo, voy a insertar un IMM de tornillos. Por ejemplo. ¿Veis? Por ejemplo, yo rápidamente, en menos de 5 minutos, he creado aquí, esto lo puedo separar, split hidden, y en un momento ya tengo un modelado Hard Surface sin necesidad de modelarlo previamente en programas como 3D Max o Maya.
pero lógicamente tenéis que saber hacer esto y crear vuestros pinceles de forma correcta para poder trabajar de esta manera. Básicamente os he hablado así, sin entrar mucho al trapo, porque es la forma más rápida en que trabajamos en el sector. Necesitamos más fluidez, entonces esto os va a servir mucho a la hora de modelar armas o cualquier objeto tridimensional que sea hard to face. En este caso, podéis comprobar ese método que os he explicado, es lo que hice para hacer, por ejemplo, el hueco de estas ranuras, donde la parte de los tornillos de la empuñadura, el mango, del cañón. Básicamente es eso. Y ahora nos vamos a ir a la parte de texturizado, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis cada uno vuestro Painter abierto, vamos a darle cañeta, ¿vale? Para empezar, primero a la hora de texturizar hay que tener unos fundamentos, ¿vale? Que es lo siguiente. Primero, no podemos trabajar sin referencias, en nada se puede trabajar sin referencias. Antes de empezar a texturizar algo, había que crearse un documento, ya sea en PureRef, en Photoshop, un briefing, de referencias. Yo, por ejemplo, aquí lo tengo en PureRef, ¿vale? Y he buscado pocas referencias, pero vosotros tendríais que ver muchísimas más referencias. Por ejemplo, podéis poner plástico duro o metal, cómo trabaja el metal, la textura del metal. Si buscamos aquí en Google y decimos, a ver, si puedo trabajar aquí. Decimos metal. Por ejemplo, yo quiero investigar cómo se comporta el metal, los golpes del metal en objetos duros. Y en este caso, por ejemplo, tengo aquí algún ejemplo, alguna referencia, pues lo voy a copiar y me lo pego en mi documento, en este caso PureRef, y voy haciéndome un collage de fotos, ¿de acuerdo? Es muy importante tener antes una base. En este caso yo lo he hecho rápido y tengo pocas referencias, pero hay que tener una base de cómo se puede texturizar y cómo podríamos centrar nuestro texturizado de la forma más precisa posible. Da igual si ya es estilizado, si es realista, o sea, todo tiene una referencia. O sea, antes de empezar a trabajar en cualquier cosa, hay que buscarse las referencias, aunque pueda dar pereza, pero hay que hacerlo. Es muy importante. Vale, pues una vez tengo las referencias, ¿vale? También hay una cosa fundamental en el texturizado y les ha pasado a muchos y me he dado cuenta. Esto os lo pongo de ejemplo, ¿vale? Es la vista previa del canal metallic de una textura. Y es que cuando nosotros hacemos un arma, se suelen hacer detalles de huellas, de arañazos, de grasa, desgaste, y muchos meten demasiado ruido al arma. Pero es que no es cuestión de cuánto ruido meta, sino de qué calidad tiene el ruido. Entonces, no es cuestión de meter mucho. Si tú metes muchísimo nivel de desgaste, en verdad se está deformando la textura y lo vais a ver luego cuando se muestre el ejemplo. Entonces, es cuestión de trabajar de una forma más precisa, ¿vale? En plan, con saber qué es de eléctrico y no, saber que hay que meter algún arañazo, pero algún arañazo con sentido, sobre todo en el realista, y si trabajáis de ello, os daréis cuenta de que a la hora de texturizar es fundamental que se trabaje de una forma ordenada. Porque si empezáis a meterle, porque os va a pasar, por ejemplo, con el Substance, que tiene muchos materiales o máscaras muy dinámicas, le vais a meter ruido, ruido, ruido y al final estáis perdiendo un poco la calidad del trabajo. Entonces, es muy importante que sean pocos detalles, pero que sean detalles buenos, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo que lo tenéis todos adjuntados, ¿vale? En vuestros documentos y que espero que lo tengáis de referencia. Estaría bastante bien. Y, a ver, y ya está. Esto. Bueno, no leo lo del chat, ¿no? ¿Eso se ocupa de Masterclass, Boxel, de leer lo del chat? ¿O lo tengo que leer yo también? Como quieras. Normalmente los profesores lo leen, pero yo te lo puedo leer a ti si hay alguna pregunta. Vale, no, lo dejo aquí abierto y ya está. Ese también voy. Vale. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar a texturizar. Vale. Vale, una parte del texturizado, ¿vale? Es saber exportar e importar
texturas vaqueadas. Es decir, para poder trabajar, ¿vale? Todo objeto, como algunos ya sabréis, los que no sepáis, bueno, yo lo recuerdo, pero todos tenéis que saber que todo objeto tridimensional tiene que tener unos canales de texturas vaqueadas. Vaqueadas quiere decir que son proyecciones de modelados de alta resolución en sus versiones de baja resolución. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, yo aquí, en Marmoset Toolback, ¿vale? Si estáis familiarizados con ello, es muy fácil de vaquear. Y os voy a enseñar cómo. Si, por ejemplo, yo aquí tengo cada parte del láser está vaqueado, ¿vale? Básicamente es aquí, en Marmoset Toolback, si le das al load, creando este modificador que es el Baker, le das al load y cargas. Lo vamos a hacer así en un momento. Cargas tu carpeta de bakes, va a hacer que todas las partes high poly, low poly se guarden en cada carpeta. ¿Qué quiere decir cada carpeta de high poly y low poly? Pues lo voy a mostrar. Si yo aquí importo ahora veréis lo que estoy diciendo. De acuerdo, mirad. Aquí lo veis. Tenéis cada parte hecha del arma y tiene su versión low poly y su versión high poly. Como bien ha dicho anteriormente Isaac, que es cuestión de liarse a hacer la retopología. Pues esto es la retopología de cada parte, ¿vale? Entonces, luego cada parte tiene que tener, primero, la nomenclatura correcta para el vaqueado. Es decir, veis que cada parte, por ejemplo, la culata, que se llama cuerpo high y cuerpo low, tienen que coincidir en el nombre, acabando barra baja high y barra baja low para luego la fase de bakes. Entonces, cada parte está bien nombrada con su versión alta y baja, y una vez hecho esto y separado por partes, seleccionándolo, lo exportas como FBX y ya tienes un baker preparado para trabajar, ¿vale? Y luego aquí en el baker de Marmoset lo puedes cargar. Y si, por ejemplo, le das al load y cargas el baker, ok. Se tiene que cargar. Vale. Pues tenéis, ¿veis cómo se os ha autogenerado cada carpeta de cada fase? Y si no tienes toolback, ¿cómo vaqueas? Si no tienes toolback, puedes vaquear en Substance Painter también. ¿Cómo? Pues mira, primero voy a acabar esta parte de Marmoset, ya te respondo a ti, Alejandro Vela, para la fase de base. Bueno, si tienes cada parte, vale, cada parte tiene un cage. Un cage es como la caja donde se limita el vaqueado del low poly. Entonces, por ejemplo, en agarre, aquí, vemos que la parte gris es la parte low poly, la parte verde, que está asignado por unas IDs, es la parte high poly. Si le das al low, ¿vale? Tienes el offset, ¿de acuerdo? Y el offset, si lo incrementas, hace que se adapte mejor a tu forma, pero no la incrementes demasiado porque lo que va a hacer es overlapear las Vs de ese modelado en otra V. Y eso es un problema. Hay que ser preciso a la hora de vaquear. ¿Vale? Lo malo es que cuando una vez mueves uno, se te tarda un poco en cargar, como veis, se os va a poner como no responde, pero es porque está cargando todo el baker. ¿Vale? Y tenéis que configurar el destino de vaqueado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y una vez habéis vaqueado esto, habéis organizado todo el baker. Aquí abajo en configuración tenéis, como podéis comprobar, mapas de bakes. Y en este caso nosotros en AAA vaqueamos siempre el normal, el object normal, el position, el curvature, el thickness, el ambient occlusion y el material ID. ¿De acuerdo? Y una vez haces eso, lo vaqueas. Y una vez lo tienes vaqueado, que tarda un rato, lo puedes importar aquí en Substance Painter. ¿Vale?
Ahora voy a responder a la pregunta antes de empezar a texturizar de Alejandro Vela. Si me escuchas ahora, Alejandro, mira, cuando tú no tienes Marmoset Toolbar, si tú quieres vaquear en otro programa, por ejemplo en Substance Painter, tú, si tienes la parte high-low, básicamente, por ejemplo, yo lo que hago es selecciono cada parte de high poly, ¿vale? Y exporto un FBX de high poly y luego exporto el mismo FBX de low poly. Lo importas a Substance Painter, ¿vale? Y le das a vaquear aquí. Si vas aquí a Texture Settings, aquí abajo, perdona, hay Bake Mesh Map. Y automáticamente se te va a abrir aquí un canal para la fase de vaqueado. Lo configuras a 2K, trabajamos casi siempre en 2K porque es lo más utilizado. Aquí en la carpeta cargas tu FBX High Poly, ¿vale? Digamos que lo tengo yo hecho y digo, vale, High Poly. Lo pones aquí, nosotros vamos a ponerlo a 0,04, que es más preciso, y luego Match by Mesh Name. ¿Qué dice eso? Que va a reconocer cada archivo con su versión High Poly y No Poly con su nomenclatura correcta. Y lo va a vaquear. Y ahí le puedes dar a Bake y ya está. Como tendrás cada parte separada, lo único que tienes que hacer es, una vez has vaqueado, lo primero es que el FBX Low Poly que has vaqueado tenga un material. En este caso, yo arriba en Texture Set List he asignado un material en 3D Max, aquí, así. Me vas a enseñarlo. ¿Vale? Yo he seleccionado esto y con la M me sale Compact Material. Y yo aquí he creado un, digamos, uno normal, que es el Standard Material. Es que aquí hay muchos materiales. Cuando estás acostumbrado a tu oficina, luego te pierdes mucho con otros ordenadores. Vale, este. Se lo asigno aquí arriba y le pongo un nombre. Vale. Se lo asigno. Lo exporto, ¿vale? Y lo mismo con la versión final, en este caso, que es la que está bien montada o atachada. Para que yo una vez tenga eso vaqueado, me voy aquí a Project Configuration, le doy a Select e importe el Low Poly. ¿Y eso qué va a hacer? Reconocer cada parte del mapeado en ese mismo modelado porque comparte las mismas Vs y comparte el mismo material. No sé si ha resuelto tu duda, Alejandro, pero espero que sí. Sí, me alegro mucho. Luego tengo otra duda aquí, a ver, en AAA, ¿cuántos materiales como máximo has recomendado en un modelo? Por ejemplo, cada parte del arma tiene su propio material. Me encuentras porque hace un tiempo trabajé. Vale, en AAA, por ejemplo, si trabajas con armas, es recomendable tener un set de materiales de 3 o 4, ¿vale? En este caso he puesto uno para la clase, pero tú cuando trabajas con armas, si tienes acople, si tienes mira, si tiene un diseño distinto, el cargador, las manos del personaje, suele ser de un set de 3 o 4 texturas, ¿vale? Es muy importante porque, por ejemplo, las armas, que la mayoría son en primera persona, se tiene que trabajar con una calidad muy alta, entonces cada parte tiene que tener un pack de Vs distintas. El pack de Vs del arma, por ejemplo, del arma por defecto, un pack de Vs del cargador, un pack de Vs de las miras holográficas, lo que tenga, y un pack de Vs de las empuñaduras, porque ten en cuenta que eso luego es reutilizable, se puede reutilizar en otras armas, pero tiene que tener una calidad de Vs bastante buena, no tiene que estar todo compactado en un mismo set de material. ¿Me he explicado ahí? ¿Se llama Jonathan? Sí, Jonathan. ¿Has resuelto tu duda? Sí, gracias. Ah, te he oído. Vale. Bueno, pues con esto y yo creo que de momento bien todos, ¿no? Vamos a empezar a texturizar. Vale. La parte texturizada de AAA se basa en, aparte de lo que os he dicho, de daros la referencia, es de trabajar de la forma más precisa, ¿vale? La Stay Out, vamos a ver el caso, es un arma curiosa porque tiene una parte de modelado orgánico, como podéis ver aquí. A ver si puedo activar aquí el wireframe. Sí.
tiene una parte que es esta, que esto es modelado hard surface, como podéis comprobar, pocos polígonos, bien hecho, todo simétrico, y luego tiene una parte orgánica, que es esta de aquí, que tiene un wireframe más dinámico, más deformado. Entonces, vamos a trabajar. ¿Y cómo trabajamos nosotros en texturizado? Vale. Pues básicamente va empezando con teniendo todos los canales vaqueados, ¿vale? Los importáis. Básicamente es, si los habéis hecho en Marmoset Toolpack, por ejemplo, os vais a la carpeta y tenéis que tener una carpeta de Babes. En este caso yo la tengo ya creada, ¿vale? Y vosotros la vais a tener, que os la he importado yo, pero si lo hacéis vosotros, perfecto. Lo seleccionáis, lo arrastráis, manteniendo pulsado el teclado izquierdo del ratón y soltáis. Y en Import Resources os aparece esta ventana. Si mantenéis el teclado de la mayúscula y seleccionáis todos a la vez, y en Undefine lo cambiáis a textura, se os va a cambiar todos de una. Y importamos como Project Styro. Y ya tenéis vuestras texturas importadas. Y lo único que hay que hacer en Texture Set List, en cada hueco, lo que veréis ahora mismo, ¿vale? Digamos que tengo esto desde cero, vais a ver el cambio que pega. Yo arrastro las normales, y ya he importado las normales. Yo arrastro las IDs, que es importantísimo, es muy importante. IDs. El mapa de material ID, ¿eso se ha... Sí, eso se me ha pasado y lo voy a explicar. Cada ID se asigna a cada high res de vuestro modelado, ¿vale? Se puede hacer, no hace falta que lo hagáis en 3D Max, se puede hacer desde Marmoset Toolpack. Por ejemplo, yo tengo este y directamente es haciendo el cholón de creando material, ¿vale? Por cada objeto. Por cada objeto te creas un material con un color y se lo asignas. En el caso de que fuera un modelado atachado, en este caso, como podéis comprobar, ¿vale? Este está atachado en uno. Si yo quiero, por ejemplo, que los tornillos o la placa tenga uno distinto, hay un modificador en 3D Max que se llama es el Multi-Subobject, ¿vale? Que lo que hace es asignarle un material distinto según las IDs asignadas. Veamos el ejemplo. Yo tengo este material. Espera que se está guardando y va a tardar mucho. Como digo, es una cosa que os tenéis que acostumbrar en AAA es el peso de cada archivo. Os va a tardar la vida. Bueno, yo tengo esto, ¿vale? Y lo tengo en negro. Entonces, si yo, by elementos, asigno una ID, en este caso, por ejemplo, la ID a 1, me está reconociendo, si nos metemos aquí en el modelado, si le dais a 5, hay aquí un parámetro que es este, Polygon Material ID. Y aquí es donde asignamos nosotros las IDs, en los objetos que están atachados. Perdón. Por ejemplo, si yo quiero que este fuera el 3, solo con darle al 3 y darle al OK, se os ha cambiado ya la ID, no va a reconocerla como esa. Pero yo ahora quiero que esa sea de ID 1. Ay, no, lógico. Vale. Pues ahí lo tengo ya. Y ya básicamente lo que haces es asignarle un color y lo mismo al otro. Yo le asigno aquí en la 2. Y mirad, me está separando los tornillos de la culata. ¿Vale? Eso en los casos atachados. Luego en lo demás, si no está atachado, directamente creas el material, se lo asignas y a correr. Y luego lo exportas y lo vaqueas las IDs. Espero que haya resuelto tu duda, Marc. Confírmame, por favor. Sí, perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, y vamos a ir cargando. Es muy importante, ¿vale? Lo que he explicado de IDs es muy importante, por ejemplo, en armas, que vaqueéis las texturas IDs. Es muy importante y os voy a explicar por qué.
Vale, cargamos aquí el workspace normal, el ambient occlusion, la curvatura, el position. Estos son mapas de texturizado que vamos a necesitar a la hora de trabajar, ¿vale? Para crear máscaras o crear efectos de desgaste, es muy importante que lo tengamos. Vale, ¿por qué lo de vaquear IDs es muy importante? Vale, aquí en Field Layer voy a crear uno que se llame Color, ¿vale? Y el State Grau, como podemos ver, tiene un color así como verdoso, oliva, desgastado, raro. Vale, pues podéis hacerlo con el truco de almendruco, que es, aquí por ejemplo, lo que se usa cuando ya veis color, hay un cuentagotas. Si os arrastráis a la imagen, podéis coger el tono exacto del material, ¿vale? Y lo tengo ya aquí. Luego, como es un material así plástico, no es metálico. Si fuera metálico sería oro. ¿Veis aquí? Si lo subo a 1, se convertiría en oro. Pero no es así. Bajo un poco el roughness, ¿vale? Y digamos que este es mi base color, ¿vale? Si seleccionando Field Layer le dais a Control G, creáis un grupo, ¿vale? Y voy a llamarle culata. Y luego, aquí arriba tenéis lo de las máscaras. Ese color picker es un puntazo, ¿verdad? ¡Ah, qué mola! Nada, pero es una buena técnica porque, bueno, tú tienes el PureRef al lado, entonces tú coges y seleccionas directamente el color, entonces ya estás trabajando con el color preciso. Vale. Luego aquí, seleccionando el grupo, le dais a máscara, a Add Mask, y nosotros solemos trabajar con Black Mask, pero podéis trabajar con el White Mask perfectamente. Vale. Y siempre aquí, en Modifiers, añadimos un Add Paint. Y ahora el truco que os voy a enseñar de las IDs es lo siguiente. Primero, by Element, seleccionamos el polígono y seleccionamos el polígono de la culata. Pero queremos que también los tornillos se vean sin ese color. Vale, pues le damos a Color Selection y aquí ya estamos trabajando con IDs. Quiere decir, por ejemplo, si lo pongo a 0 y le damos a Colors, no va a seleccionar el contagotas de una imagen, va a seleccionar el contagotas de las IDs que hemos vaqueado. Y quiero quitar la ID del morado. ¿Veis? Siempre añado primero un paint porque si lo hacéis de primeras, os va a hacer esto. Pick color. Os va a crear estas sierras, ¿lo veis? Y no va a ser tan preciso. Por eso es lo que añado primero un paint y luego añado el IDE. Vale, y ya tenemos la parte de la culata hecha. Vale. Vamos a primero separar por partes de color, ¿vale? Y luego le vamos a dar detalle a cada parte. Creo otro Field Layer y le voy a llamar Base Color también. Y esto va a ser para la parte metálica. Igual, cuentagotas. O igualmente, los metales siempre se trabajan en unos tonos azulados. ¿Vale? Puede ser también así. ¿Vale? Y le doy Metallic y Roughness así. No tanto, no al tope porque no me interesa. O sí. Pero esa es una configuración. Ahí. Activamos el High, el Normal y la Menos Inclusión. Y este igual. Grupo Metallic. Y máscara. Y lo mismo. Add Paint. Y voy seleccionando las partes que quiero que tenga esa textura. ¿Vale? Bueno, la culata esta me interesa también que tenga esta parte. Ah, bueno, pero no puedo seleccionar. Vale. Paint. Ahí está. Ya está. Vale. Vale, el metal. Vamos a aplicarlo aquí a las partes. Vale. Y la parte metálica está. Y ahora vamos a aplicar la parte de plástico. ¿Vale? Otro base color. Va a ser más, un poco parecido al del metal. Un tono más oscuro. No lo vamos a hacer metálico, sino que vamos a quitar aquí el roughness. Si quieres meterle metal, métele un poco, pero no hace falta porque es plástico. Y vamos a hacer otro grupo que va a ser plástico.
un black mask, black paint. Espera, ese lo voy a asignar con un metal. Eso es. Vale. Este lo asigno con metal, con metal, con metal. O sea, con plástico, 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 plástico y todo esto plástico. Este también. Y ahora, si quiero que esa parte que he dicho, no quiero que tenga plástico, esto lo voy a pintar con metal. A ver. Vale. Lo mismo de antes, que es aquí. Pues sí, ¿no? Vale, así la montaré ahí. Así el rocillo. Así. Si quiero quitar solo la culata, pues igual, lo de Color Selection, 0 y ya está, corregido. Selection y Add Paint. Vale. Y voy a hacer otro Color Selection justo porque quiero quitarle a este también. Nada, tenemos. Y aquí ya está. Vale. Perfecto. Uy, se me ha ido de este. No pasa nada. Vale. Ok, bueno, pues ya teniendo esta base, el cargador lo haremos aparte ahora, pero primero vamos a trabajar por partes, ¿vale? En Metallic este voy a pintarle también un Color Selection, o sea, un Paint, perdona, que es pintar esto y darle a Color Selection para eliminarme la parte de la culata. Ahí, y ya tengo, ¿veis? Tengo asignado el metal. Podéis comprobar aquí en Metallic cómo lo tengo asignado a la parte de los cilindros. Vale. Si queréis ver cada canal, ¿vale? Uy, ¿se ha ido esto? ¿Por qué? Ah, vale, porque hay un fallo que es, claro, que esta no es la... Vale, pero tengo que hacer al revés. Color Selection, Pick Color y vale, ahí está. Luego otra vez Paint. A veces es un coñazo que tengas que estar añadiendo Paint, tal, no sé qué, pero bueno. Ahí está. Ahora sí que sí. Vale. Pues una vez tenemos nuestra base, ¿vale? Ahora es cuestión de darle más armonía. Por ejemplo, nosotros en AAA lo que hacemos es analizar el detalle. Por ejemplo, si veis la culata, a ver si puedo verlo. La culata, es que estoy, perdón. Ahí. La culata tiene un ruido peculiar, ¿vale? Que no se va a ver aquí a simple vista, pero tiene aquí un ruido peculiar, ¿vale? Y eso es muy importante añadírselo porque le va a dar más realismo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, yo duplico esta capa, ¿vale? Y le doy un juego de rugosidad, ¿vale? Le doy un poco más, ¿de acuerdo? Esto lo desactivo, no me hace falta. Altura si queréis, vale, pero no solemos trabajar con alturas porque lo que hace es agravar mucho el detalle de normal de nuestro modelado. No suelen tener muchos detalles de normales, tienen los detalles normales sacados de la fase de vaqueado, no de la fase texturizada. Pero si queréis ponerle uno muy bajito, un poco más, ahí. Vale, lo tenemos y le damos un Black Mask, Add Fill, y aquí en Procedurals tenéis muchos mapas de ruidos, ya sean de desgaste, de scratches, de tiles. Y por ejemplo hay uno que se llama, si ponéis en el buscador White Noise, lo asignáis y mirad lo que hace. ¿Veis ese pequeño detalle que genera? Si podemos cambiar la tile, se verá cómo se está implementando. Y aquí podéis, por ejemplo, si no funcionan las UVs, podéis cambiar la triplanar y hace que todo se proyecte directamente como un box plano. Y luego tienen otros, el Planar Projection, pero bueno, ese no solemos usarlo mucho porque mirad lo que provoca. En algunos que no coincida bien la V, se va a distorsionar. Pero, por ejemplo, el triplanar está muy bien. Y esto son cosas que usamos nosotros, ¿veis? Porque con tan poco detalle ya estamos dándole
una pequeña variación de acabado. Por ejemplo, ¿vale? Y aquí si cambias el color ya se va a notar mucho más. Pero no queda muy realista. Eso incluso lo podéis desactivar. ¿Vale? Bueno, teniendo esto, ahora digamos que queremos hacerle un poco variación de color, ¿vale? Eso es con el position, que crea gradientes, está bastante bien. Yo quiero, por ejemplo, que este tenga un poco de overlay, desactivando. Los demás canales solo tengo un overlay de color. Y digamos que queremos que el overlay de color sea del mismo, sea así un marrón oscuro o lo que sea. Vale. Pues en Black Mask, por ejemplo, si le dais a Add Generator, se os va a crear, tenéis generadores automáticos, ¿vale? Que hacen que reconozcan los archivos que tenéis importados de vuestro Substance y generen efectos de degradados. Por ejemplo, el curvature, si le dais a false, o sea, true, perdona, fijaos lo que hace. Hace unos descastes extraños, pero está bien para trabajar. A veces, si variando, por ejemplo, el color, fijaos lo que hace. Uy, perdón, aquí. ¿Vale? Así hace un estilo más al Fortnite, más estilizado. Ahora os diré la diferencia. La cosa es que en el estilizado se juega mucho con los edges y con el curvature. En cambio, en el realista se juega más con lo que tú pintas a mano, en plan, se juega más con el relleno, no con los ejes. Los ejes no se tocan apenas, porque si no se nota que es como un tono menos realista, ¿vale? Ahora mismo no parece realista. De acuerdo. Pues digamos que esto no es lo que quiero, ¿vale? Yo quiero hacerle un overlay de oscuro, como he dicho antes, pero en el Ambient Occlusion. Por ejemplo, aquí hay un modificador ya de Ambient Occlusion, le doy quito el false y le doy a true, y fijaos lo que hace. Me hace un pequeño cambio aquí, ¿veis? Con la máscara lo veréis, perdona, de las partes cóncavas de nuestro modelado. Y eso va a dar un pequeño realismo, aunque sea algo mínimo, ¿veis? No es tan hardcore como hacerlo así, porque queda bastante mal, pero es muy sutil y con los pequeños detalles que estamos dando ya está quedando un arma realista. ¿Vale? Probar. Vale. Esperad un segundo, que creo que aquí hay un más de plástico, ¿no? Sí. ¿Veis? Como podéis comprobar, tenéis que tener mucho cuidado con vuestras IDs, ¿vale? Porque lo tenéis que asignar bastante bien. Voy a... Ahí está. También en la resolución del arma es baja porque es un juego que era para un juego de móviles, estilo Call of Duty móvil, por lo tanto el poligonaje del modelo es muy bajo, ya que lo tenía que soportar el juego. Entonces, si os preguntáis por qué tiene tantos polígonos, es por eso. Vale. Aquí. De acuerdo. Estoy aquí pintando, que sepáis. Estoy aquí dándole a la Cintiq. De acuerdo. Vale. Y ahora vamos a darles unos pequeños detalles, por ejemplo, de scratches, ¿vale? ¿Cómo se hacen los detalles de scratches? Vale. Pues si yo quiero hacerle un detalle... Por cierto, otra cosa que no he dicho antes. Hay que renombrar bien cada layer, ¿vale? No es cuestión de meterles fill layers a cholón y porque el cliente se pierde, ¿vale? Entonces, tener cuidado con cada detalle que estáis dando. ¿Vale? Si yo aquí doy noise, a O2, y ahora voy a darle un detalle de, lo voy a llamar scratches. Que básicamente se trabaja con el metal y el roundness, ¿vale? Pero también se puede trabajar con el color. Yo, por ejemplo, mantengo el color del color base y le doy un pequeño cambio ahí. Y luego el roundness lo cambio así. Le damos a Black Mask, un fill, y aquí en Procedurals tenemos varios scratches. Están bastante bien. Y se suelen usar, no tengáis miedo de no usarlo, ¿eh? O sea, porque están bastante bien. ¿Veis? Uno, cómo se está importando todo. Vale, esto es un ruido muy alto, por ejemplo, si lo ponemos a 12, veréis cómo se va quedando esos pequeños detalles de arañazos que los podemos modificar también aquí en balance. Vale.
Pues para que quede más realista, lo que hacemos es no dejar esto así, porque esto es demasiado ruido, o sea, es una barbaridad. Sino lo que hacemos, o sea, esto es una barbaridad. Si lo que hacemos es lo siguiente, si añadimos un paint y le dais a multiply, aquí a la derecha tienen modificadores de layers, ¿vale? Y son muy utilizados a la hora de trabajar. Nosotros trabajamos siempre así, multiply, le dais by element y con la X, ¿vale? Con la X ya directamente cambiáis el gradiente de 1 a 0. Lo borramos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es con un pincel así, como este por defecto, ¿vale? El Basic Soft está bien, pero hay uno que se llama Dirt, que esto lo usaba yo en Medieval, que se llama Dirt 2. Si le bajamos la opacidad, incluso le ponemos un flow, con vuestro pincel, vais a ver lo que estamos haciendo. ¿Veis cómo va quedando pequeños detalles? Se está viendo aquí en pantalla. Muy ligeros. ¿Vale? Y es cuestión de eso, no es cuestión de dejar un fill layer y que se vea todo el micro detalle, sino con poco detalle, intermezclando incluso, ya tenemos ciertos detalles del arma. Vale. Ok, ¿ves? Y aunque no se vean, cuando pase la luz va a hacer ese efecto realista de cambio, que podéis comprobar en algunos. Ahí. En algunos scratches se va a ver así. Si los activo. Muy importante, guardar, ¿vale? Guardar vuestros substance porque si no petan y perdéis todo el trabajo. Vale. Y ahora digamos que quiero verle detalles de grasas. Cuando usan el arma del desgaste también se va marcando huellas. Entonces, tenemos un fill layer y en este caso sí que le vamos a aumentar un poco el metallic y el roughness así un poquito para hacer ese efecto grasoso. O no haría falta, simplemente buscando así, por ejemplo, en el roughness, aumentándole al máximo. Vamos a ponerle fingerprints. Vale. Le doy un black mask y le doy un paint. ¿Vale? A veces puedes meter aquí y cogerte un fill layer, y hay algún fill layer de fingerprint, supongo. Si yo doy fingerprint, mira. Y básicamente, si veis, está generando como fingerprints aleatorios, pero no es recomendable ya que lo hace al azar, dependiendo del fill layer. Es mejor que lo pintemos nosotros. Entonces, si vais a Paint y vais a Brushes y ponéis un Basic Hat en alfas, seguramente tengáis aquí, veis unos pinceles que se llaman fingerprints. Y está bastante bien. Yo, por ejemplo, digamos que quiero... y con la tecla derecha, manteniendo el control, si arrastráis de izquierda a derecha el ratón, o sea, de arriba abajo el ratón, vais a modificar también la parte de flow del pincel, de que si se ve mucho o menos. Y luego con control, con el teclado izquierdo, pintamos. Y por ejemplo, digamos que yo quiero que se me noten algunas huellas de la parte de la empuñadura, ¿vale? Pongamos otro así. O por ejemplo, ¿veis? La parte de la empuñadura. Luego igualmente vamos a darle un pelín de retoque para que no se note tanto. Por ejemplo, a la parte aquí de... Bueno, esto por ejemplo lo podemos poner arriba del todo, ¿sabes? Porque es... Eso también tenerlo en cuenta, en plan, si tenéis que estudiar cada apartado, en plan, ¿dónde puedo yo pintar? Si me interesa pintarlo en todo, en plan de que todo esté proyectado con esa grasa o solo me interesa que la culata tenga ese tratamiento del material. O sea, depende del trato que queréis hacerle y de eso. Por ejemplo, ¿veis?
Yo ahora mismo estoy proyectando la grasa de la apertura de... O bueno, no me acuerdo si era la apertura del cargador. Pero vamos. Y luego le metemos otro fill layer, o sea, otro paint, perdona, con otro pincel, en este caso el DEP, para desenfocar un poco la parte de las pintadas. Si le dais al negro. Incluso de añadirle algunas. ¿De acuerdo? Y mirad, y ya con 3 capas, más o menos tenemos un arma bien hecha. No tiene más misterio, no es cuestión de... Ya con esto es un arma realista. Luego, si quisiéramos hacer más detalles, por ejemplo, de damage en la culata, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un black mask, ¿vale? A otro fill layer, un generador y le vamos a añadir un metal edge, por ejemplo. Vais a ver lo que pasa. Le metemos así más contraste, ¿vale? Incluso podemos jugar un poco con la altura, pero muy poco. ¿Vale? Algo así. ¿Vale? Metemos un poco de metallic. ¿De acuerdo? Y el color incluso podría no tener y dejarlo al cabo así, pero vamos a meterle un color así igual. Vale. El metálico lo vamos a bajar. Vale. Yo si quisiera hacerle detalles más de daño y demás, metería un autogenerador de damage o lo que sea, o incluso de curvature, el nuestro propio, y me pondría a pintarlo luego, en plan. Le meto un multiply de paint y de forma cuidadosa, con vuestro pincel, empiezo a darle solo a pequeñas partes, porque no es cuestión de destrozar todo el arma, sino de todo lo que pintáis tenga una armonía, tenga un sentido. ¿Vale? Hay que estudiar también el sentido del arma. No es porque no es cuestión de, es lo que os digo antes y lo repito siempre en mis clases, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Cuanto menos detalle, pero que sea un detalle preciso, mucho mejor para vuestro trabajo. Esto lo borro. ¿Veis? Y ya estoy pegando pequeños golpes a nuestra culata. Vale. Ok. Vale, y lo vamos a ver ahora una pequeña variación de color. Cosa que lo vamos a hacer aquí en Filters. Si vais a HSL Perspective, en Photoshop es el Hue Saturation de Photoshop por defecto. Por ejemplo, le cambio un poco de Hue así verdoso, ¿vale? De acuerdo. Y si en Black Mask le damos un fill, podemos cargar también en Project nuestras texturas vaqueadas. En este caso vamos a importar el Position. Y si no lo veis, os vais a la parte de aquí arriba de Mask y veis lo que está haciendo. En este caso, no está haciendo mucho porque el position de mi modelado no es potente. Entonces, vamos a añadir un levels para comprobarlo. Pero si no, os puede funcionar con otro como el thickness. ¿Veis? Y ya está haciendo algo. Pero algo muy ligero. Si lo podéis comprobar, a lo mejor aquí, aumentando un poco la saturación, podéis comprobar lo que estáis haciendo. ¿Veis? Y esto es muy peculiar de los juegos ya más estilizados, que le hacen como todo el efecto así más cartunesco, más vivo. Y luego lo podéis modificar. ¿Vale? Por ejemplo, yo estoy haciendo ya una culata así bastante chula. Voy a poner aquí en 70. Vale.
Ahora vamos a trabajar un poco la parte metálica, ¿vale? ¿Cómo se trabaja con la parte metálica? Bueno. Digamos que quiero hacerle en el metal también lo que os he dicho de desgastes así, de arañazos y demás. Vamos a meterle más brillo y más metallic, más, un fill. Y aquí sí que podemos meterle un poco el procedural este de scratches, a ver. Mira lo que hace. Voy a meter más. ¿Veis lo que hace, no? Me hace como unos desgastes así de nubes, ¿vale? Dependiendo también de la escala de vuestra tile. No hay que ponerle tampoco mucha. Yo, por ejemplo, si le pongo 10, está más que bien. Y lo mismo que os he dicho antes. También, si veis que el fill layer se proyecta bastante bien y no generan deformidades o mucho ruido, por ejemplo, si le doy a balance, contrast y hace un ruido como este, perfecto. Si hace algo ruido así, no. Pero si, por ejemplo, lo hace muy sutil, como lo hemos dejado anteriormente, estaría bien. Luego también a veces, también en revistas se trabajan en objetos metálicos con el curvature o con la concavidad y convexidad de los modelos, ¿vale? Vamos a aplicárselo primero, antes de empezar a configurarlo. ¿Veis? Estoy metiendo ya el curvature, le doy un levels y lo dejo muy, muy fino, ¿vale? Y ahora aquí le cambio ya el color. Pues a veces no haría falta cambiar el color, o sea, con tener diferencias de roughness metallic, pero este pequeño detalle ya está aplicando un poco de cambio en nuestro modelado. Y luego también lo que os digo siempre, en plan, pintar, retocar un poquito, pero con sutileza. Esta resolución, como he dicho anteriormente, se pierde porque es un modelo que estaba pensado para móviles, no para Play 4, Play 5 o PC. Por eso tiene una resolución muy baja. ¿Vale? Y luego pues, podríamos seguir dándole detalles, por ejemplo, de desgaste general. Lo vamos a hacer en la parte de arriba. Mirad, si yo, por ejemplo, le aplico un color así de polvo y le bajo, y le doy un black mask y le doy un generador, que por cierto, aquí en Smart Mask tenéis un mogollón de máscaras autogeneradas ya para darles efectos. Por ejemplo, ¿veis? Pero recomiendo que os hagáis los vuestros propios, incluso pintarlos, ¿sabes? En plan, no tardas nada, en plan. Tú coges el generador, te creas un curvature, por ejemplo, y tiene así como ya tiene este detalle así de desgaste, y le puedes aplicar tú aquí ya alguna textura, por ejemplo. ¿Vale? Y luego tú en Paint, Multiply, por ejemplo, ya selecciono, lo borro todo y ya le voy aplicando yo a mano. ¿Veis cómo está haciendo también cambios así de brillo? Confirmadme algunos si lo veis, para que sí sepamos que estamos todos a la par. Uy, no se ve. Ah, he quitado el... Se me ha ido el alfa. Vale, sí se ve. Vale. Y por ejemplo, ¿veis? Es cuestión de trabajar con poco detalle. O sea, no es cuestión de saturarlo así, porque eso no os va a funcionar, sino de todo lo que pintéis que sea con un sentido. En plan, si yo digo, vale, pues este se ha manchado y se ha desgastado de todos los tiros que ha pegado. Entonces, en el cañón, lógicamente, va a haber mayor desgaste. Por ejemplo, si lo queréis ver más en otros parámetros, por ejemplo, roughness,
podemos trabajar con más precisión. ¿Vale? O la parte de abajo, digo, bueno, la empuñadura aquí tiene un poco de ruido, se le va desgastando en los extremos, creando así desgaste. Pero tampoco es cuestión de forzarlo tanto, ¿vale? O sea, no es cuestión de hacer esto, porque eso al final va a ser ruido. Que tenga una sutileza. Aquí en el arma por abajo, polvo ya cogido, el cargador, solo coge polvo. Ya, por ejemplo, podemos ver que está generando ya un desgaste peculiar. Podemos meter otro, el del gas. Generar otro que es más quemado. Yo creo que podemos hacerlo ahora. A ver. Vale. Más. Yo, por ejemplo, le doy un generador de metal edge. ¿Vale? Pues de forma inversa o de forma normal. Y a eso es lo que os repito siempre, plan paint, multiply, y ya ir poco a poco asignando. Teniendo cuidado, en plan, no todo tiene que ser paint, puede ser normal y ya empezar tú a pintar, pero lógicamente no tendrías que meter un autogenerador anteriormente porque no está funcionando entonces. Data tiene también algún desperfecto. Vale. Luego scratches también en el metal, que eso está bastante guay. ¿Cuánto nos queda? Vale, nos queda un buen rato. Vale, sigo explicando un poco así por encima y luego ya pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Y todos felices. Vale. Por ejemplo, si yo quiero darle arañazos a mi arma, ¿vale? Tengo este y le voy aumentando. Y veis, ya está quedando como pequeñas virutillas que puedo hacerlo tanto así como al revés, que no tenga tanto brillo, que sea suciedad. Sería mejor al revés. Y haría lo mismo que antes, lo de multiply, paint. Y es, aunque parezca que no, es un proceso que se repite así constantemente. Es un proceso que tenéis que ir poco a poco para... Lógicamente, yo lo estoy explicando rápido porque de tiempo a la clase, pero que tenéis que darle esa prioridad para poco a poco sacar el detalle, estudiarlo, mirar vuestras referencias. Este tiene un desgaste aquí que es muy interesante. ¿Vale? Básicamente, todo eso. Pero todo esto espero también que vosotros en vuestras casas o en vuestros programas trabajéis el arma y hagáis unas texturas muy guapas. Estaría bastante bien y a mí me enorgullecería. Se me fue la luz y no estuve los últimos 10 minutos. Sí, luego se va a subir, creo, un vídeo de la masterclass, pero no sé qué día. Eso te lo puede decir más la masterclass Boxer School, que yo no tengo ni idea, pero supongo que sí, ¿no? Se subirá más adelante un vídeo. Sí, normalmente se suben en YouTube, pero si no las suben, las puedes escribirle a Voxel y las pides. Eso. Bueno, porque me oigo aquí la voz, ¿sabes? Y estoy aquí solo yo en una sala. Entonces, pero bueno. Vale. Vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? En este apartado. Y luego ya pasamos a la fase de preguntas. ¿Vale? Como queden unos 20 minutos. Y básicamente
funciona así este proceso. Es un proceso muy dedicado, es que ser muy preciso. Por ejemplo, en la parte de la culata, si yo quiero hacer esto, ¿vale? Se puede hacer también en texturizado. Lo vamos a comprobar. Vamos a hacerlo aquí. A ver. Por ejemplo, en este caso sí que puedo meterle un height de altura. Quito el color, el metal, el roughness, el normal y el ambient occlusion y luego le meto el black mask. Incluso aquí arriba tenéis la parte de simetría, que no sé si va a funcionar. Aquí lo podéis cambiar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. No va a funcionar en este. Ya te digo yo que no. No. Pero si funcionase, estaría guay porque así, por ejemplo, lo que pintamos aquí se proyectaría en esta parte también, ¿vale? Pero no es el caso. Bueno, el caso que yo quiero hacer es esa parte que he enseñado de la culata. Por ejemplo, de una forma más rudimentaria, yo puedo aplicarlo aquí, manteniendo el shift y luego ya pintando. Por ejemplo, micro detalles así se pueden aplicar. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, yo puedo variar ya, si quiero más altura, menos altura. Esas son cosas súper chulas. Luego, otra cosa que no os he explicado, lo voy a explicar ya mismo, es que aquí también tú puedes proyectar diseños de estos, de hard surface. Aquí arriba tenéis el hard surface y si lo proyectáis, no, pero no, este no, tienes en Paint, no, en Layer normal, no en Fit Layer. En Layer normal, si quitáis el normal, el color, el metal, el roughness y la altura, aquí podéis pintar cosas con hard surface, como lo de Xisel de ZBrush. Y básicamente, si yo, por ejemplo, arrastro al canal de normal esto, por ejemplo, yo lo puedo pintar aquí. ¿Lo veis? Y es otra forma también mucho más precisa de hacer hard surface en modelados, por ejemplo, en el caso de armas. Lo malo, que no tienes vaqueado el curvature de ese detalle, pero tú lo puedes sacar. Ahora en los nuevos Substance se puede hacer con una fase de, con esto, con el, ¿cómo se llama? El anchor point y todo eso, pero eso se explicará más adelante porque ahora no nos va a dar mucho tiempo de explicarlo. Y básicamente algo más así, bueno, sí, en la parte del plástico, pues por ejemplo, yo quiero darle un poco más de micro detalle al plástico. Quiero darle unos efectos así de... ¿Veis? De diseño así. Paint. Así. Pero lógicamente, esta clase los estoy resumiendo mucho porque quiero que luego cada uno en su casa, os he cedido estos assets. De hecho, tengo ahora otro que os voy a enseñar que es Ludens, es la cabeza, para que juguéis a texturizarlo, a darle pequeños detalles, a que juguéis con cada parte. Por ejemplo, si yo quiero, pues de esta arma, ahora quiero que una parte sea... Ay, espera, voy a subir aquí. Sube. Quiero, por ejemplo, en el plástico, quiero que cada pieza sea distinta y, por ejemplo, le doy una máscara, le doy un paint, tanto con IDs o no, y asigno aquí un color distinto, por ejemplo.
y ya te doy variedad, que juguéis un poco, ¿sabes? Con los materiales, con los modelos que os he dejado, y creo que tienen asignados también los Substance Painter, para que vosotros ya en casa probéis a darle mayor caña. Luego, para acabar la clase, os voy a explicar también un poco así por encima, ¿vale? Voy a guardar esto, que le han preguntado mucho, me han preguntado también anteriormente, y es si se pueden utilizar los Smart Materials que hay en Substance Painter. Y la respuesta es sí, pero estos materiales se podrían usar más para estudiarlo, ¿sabes? Porque si tú, por ejemplo, coges y dices, yo qué sé, tengo aquí Plastic Armor y lo aplico y voy al cliente y le digo, mira, tengo este material y descubre que uno tiene el nombre por defecto del Smart Material, pues hombre, te está pagando, entonces deberías de haberte currado tú un material propio, estudiando este, si quieres lo puedes modificar y luego le puedes cambiar el nombre y decir Plastic Gun. Pero tú cambias cosas, pero no es cuestión de utilizar directamente ese Smart Material, ¿sabes? O sea, sino que os curréis vosotros el vuestro propio. ¿Vale? Pero sí que se puede jugar con los Smart Materials que hay por aquí, que hay bastantes chulos. Y os podéis descargar, si os vais a la página de, creo que era Algorithmic Share o algo así, y podéis descargaros vosotros materiales o crearos los vuestros propios. Por ejemplo, yo voy a abrirlo, quiero que esto sea un Smart Material. Pues si tienes un grupo creado, dices, digo, Create Smart Material, ¿vale? Y automáticamente aquí abajo os va a aparecer todos los valores que habéis añadido a vuestros materiales. Nosotros en texturizado trabajamos así, cuando ya tenemos bastantes hechos, si queremos recuperar un estilo de textura para aplicarlo a otra arma, lo que hacemos es guardarnos ese Smart Material y luego más adelante utilizarlo. Que hay que cambiarles algunas ideas o pintarlo de nuevo en alguna capa porque no corresponde con las mismas coordenadas de Vs. Bueno, pero al menos tú tienes ya la variación de color de ese arma o de ese modelado y así tienes trabajo ya hecho. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esta arma, ¿vale? Digo, guau, quiero utilizar el Stay que hice otra vez. Lo arrastras y ya lo tienes. Ya tienes un Smart Material creado y a usarlo para tonto. Y nos queda poco tiempo, ¿no? Por lo que veo. Si me responde también, Nicole, que... Es hasta las 1:30. Es hasta las 1:30, entonces quedan 25 minutos. Vale. Bueno, pues os puedo explicar un poco más de textura y luego pasamos, si os parece, a la fase de preguntas y respuestas. Poco más de detalles. Es que básicamente luego ya es darle vosotros el amor al arma y darle variedad, como os he dicho. Y ya podréis llegar a hacer cosas como las que os he enseñado aquí. ¿Vale? En plan, ya le podéis dar unos tonos de cambios de color o unos acabados, por ejemplo, podéis añadir modelados aquí y luego suciedad, demás, etcétera, etcétera. Y básicamente es eso. Yo por mí, si queréis, pasamos ya a la fase de preguntas, porque creo que no hay mucho más que enseñar. No sé si os parece bien. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La puede decir por micrófono, la puede escribir, como quiera. Vale, pues que lo digan por micrófono o por escrito, lo que queráis. Si no sois muy tímidos... Una duda, Carlos. En Hard Surface para AAA se utilizaba para mod el uso de Leif Bullen de elementos para crear high. No necesariamente, pero sí que es fundamental que lo tengas en cuenta a la hora de trabajar en Hard Surface. Yo lo que te digo, el consejo es que sí, que lo utilices, porque es una forma mucho más dinámica y también mucho más precisa. Porque tú ten en cuenta, si tú te pones a modelar con ejes de contención, te va a llevar mucho tiempo y al final vas a rayarte y vas a tener un nivel de polígonos muy deforme. Entonces, cuanto más tengas en cuenta los modificadores de Hard Surface, de ProBoolean, de Dynamics, de decimados y demás, mejor.
¿Más dudas así, por aquí? Podéis activar el micro, ¿eh? No pasa nada. O sea, yo llevo 2 horas hablando. A mí la parte, digamos, de cuando haces, bueno, tienes el modelo high poly, digamos, le has aplicado booleanos, se te generan algunos engons y este tipo de cosas, eh, y hay que hacerle un retopo. Es la parte que no me queda muy claro, digamos, Vale, Enegons, has dicho Enegons. sí, Pues mira, lo primero es que en tu modelado no tiene que tener Enegons. ¿Vale? O sea, tú cuando haces todo el modelado de hard surface, de booleanas y demás, tienes que procurar que sean polígonos de 3 o 4 lados, pero nunca Enegons, porque si no te va a dar error y te va a dar complicaciones. sí, es que ya, de hecho ya me había pasado una vez que intenté, bueno, había aplicado unos booleanos en Blender y me generó y varios Enegons. Eh, entonces, digamos, no me queda claro si, digamos, yo le hago el retopo Sí. para simplemente para obtener un modelo menor, ¿verdad? De menor poligonaje, luego importar los substance y hacer el bake del modelo high poly, pero la parte que que no me queda claro era eso, ¿verdad? Si el modelo high poly a la hora de hacerle bake en uno menor, en substance, tenía que estar el modelo high poly completamente limpio. No sé si, digamos, si me explico. O Sí, sea, sí. sí es importante. De hecho, es bueno que, aparte de que, perdón, de que sea limpio, es que tenga un nivel de polígonos adaptable. Es decir, tú no puedes presentar un high poly que pese 1 tera. O sea, 1 tera es muchísimo, vale, perdón, 1 giga, ¿sabes? Porque a ti te va a ralentizar el trabajo. Entonces es bueno que tengas, si le pasas un Dynamesh, o incluso a veces nosotros le pasamos un ZRemesh alto, para que mantenga los polígonos en 4 lados. ¿Me explico? Sí, Entonces, es cuestión de que tengas, aparte de un nivel de poligonaje limpio, que sea adaptado, que no sea tan brusco. Porque no es cuestión de meterle muchísimos polígonos, porque si no, al final te va a ralentizar el trabajo. No sé si responde a tu pregunta. sí, muchísimas gracias. Nada. Vale, otra duda tengo por aquí, ¿no? María, ¿con qué sueles hacer los bakes? ¿Painter o Marmol? ¿Por qué? Vale, yo depende, porque es que Marmoset Toolbag es un programa que está enfocado al renderizado y a la exposición de tus assets y tiene una fase de vaqueado muy precisa. Pero también Substance tiene una fase de vaqueado también precisa en cuanto al curvature, al position, al thickness y tienen pequeñas diferencias. Y lo hago ahí porque es la forma más rápida de vaquear y de las pocas que hay. Puedes vaquearlo en 3D más, recuerdo, en Maya, pero es que no te ofrece esa facilidad y esa precisión, ¿vale? A la hora de vaquearlo. Entonces, yo lo vaqueamos ahí porque es más rápido y directamente podemos trabajar ya con las texturas. Y aparte, por ejemplo, en Marmot ya podemos previsualizar cómo se puede ver en el juego, sin estar en el motor gráfico del juego. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Es que cuando escribís, claro, no sé, tengo que preguntar. Más dudas. Yo no sé cuánto utilizar triángulos en el modelado low poly. En el modelado low poly, utilizar triángulos depende, por ejemplo, si tienes hecho cosas de hard surface, en planes cilindros e insertados, o tienes, por ejemplo, mira, voy a buscarlo aquí, en el shader. ¿Vale? Y voy a ocultar esto. Por ejemplo, aquí yo tengo hechos triángulos cuando se tratan de modelados complicados, ¿vale? Y ahí sí que yo hago triángulos. Pero hay que hacer triángulos sin tener pinching. El pinching es cuando los tienes muy forzados, por ejemplo. Esto es un mal ejemplo, ¿vale? Pero lo explico. Esto de aquí no lo podéis hacer, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer en ciertos modelados es lo siguiente. Os va a fastidiar mucho esto de aquí, ¿veis? Os va a fastidiar mucho luego la proyección, porque se os va a ver como con un corte así, ¿veis? Unas líneas raras, errores de bake, porque están muy pegados. Entonces, yo utilizaría los triángulos cuando viera modelados complejos, pero con cierta distancia entre ellos, intentar que no estén tan estrechos. ¿Ha resuelto tu duda, Alejandro? Más dudas.
Y luego, si queréis, os enseño el otro modelado para que lo texturicéis. Otra más, en estudios, ¿cuánto tiempo más o menos te dan para hacer, por ejemplo, un arma o un personaje o un propio inicial que tenga importancia en el juego? Amigo mío, depende del cliente. Pero suele ser, es que depende también del proyecto. Por ejemplo, te pueden dar para un arma, es que no te sé decir una cifra exacta, pero a lo mejor te dicen, en 2 semanas necesitamos este arma entera. 2 semanas laborables, es decir, de lunes a viernes necesitamos un arma con su low poly, su high poly, y lo que te pidan ellos. Si, por ejemplo, te piden que tiene que estar adaptado para que se pueda acoplar o que tenga, depende si tiene modelado interno o no, si se ve en primera o en tercera persona, puede ser te pueden pedir un arma de 8 días o te pueden pedir un arma de 15 días o a lo mejor de repente te piden un arma de 3 meses. Depende del cliente y depende también del tiempo que le puedas dedicar. Porque luego también ten en cuenta que recibes feedback del cliente y eso cambia mucho el tiempo. Entonces, a lo mejor de un asset que te dura 4 días, te está durando 17. O sea que depende. Más dudas, que me está gustando esto. No seáis tímidos, chicos. Que estoy aquí todo solo. Es que se oye ahí un silencio, no se oye nada. El eco. Ya, pero venga, más dudas. Nos quedan 15 minutos de clase. ¿No hay dudas? ¿Ya no hay dudas? Me da miedo esto, no, nadie dice nada. Ah, muchas gracias. Que para mostrar trabajos en armas. Para mostrar trabajos en armas. Supongo que para consolas el cliente te debe que poner un límite de polígonos. O sea, a ver un momento, Isaac, ¿cuál es tu pregunta? En armas. Mostrar en wireframe. Sí, sí, sería interesante porque puedes, a ver, ya puede ser a tu gusto, o sea, si te piden solo de high res no hace falta, pero si quieres una arma completa, hombre, lo suyo también es el wireframe, porque así el cliente también ve que tú sabes adaptar bien. Por ejemplo, este ya te digo que no tiene un web wireframe, pero estaría bien que tú le presentaras al cliente un wireframe bien adaptado para lo que ellos pidan y que tú se lo presentes y que tengas ese orden, porque también en AAA piden orden, ¿vale? Entonces tú, aparte de ser un buen artista, tienes que ser muy buen técnico, ¿vale? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Es necesario que presentes el wireframe, yo lo que opino. Luego, y Mark me pregunta, supongo que también para qué consola sea el cliente debe que poner un límite de polígonos, ¿no? Siempre, siempre. Además, eso tenerlo en cuenta. La parte de retopología es muy importante, ¿vale? Porque tienes una retopología que no se vea faceteada y que sea óptima. O sea, que depende, que sí, que lo del el cliente, ahora mismo con las nuevas tecnologías, con los nuevos juegos, las nuevas consolas que diga, pues se está consiguiendo presentar ya modelados con un alto nivel de polígonos, pero depende también del cliente. El cliente te puede pedir 19.000 tris o a lo mejor te puede pedir 7.000 tris, pero es que depende también del criterio del cliente. Más preguntas. Hablarme un poco más, chicos, por favor. ¿Vale? Solo se oye el aire acondicionado. Es muy triste. Se nos quedan 10 minutos. Así que adelante. Bueno, mientras os voy enseñando también cuál es el otro modelado que tenéis adjunto con el que podéis trabajar para texturas.
No tiene nada que ver con armas, pero sí que tiene que ver con algo de carácter. Que es Ludens. Vale. ¿Veis? Y tenéis aquí otro modelado que os he presentado, que aquí ya podéis trabajar muchas más cosas. Por ejemplo, está bastante bien porque está muy bien adaptado. Y este tiene mayor resolución de textura. Y aquí podemos, yo qué sé, fijar lo que puede hacer. O sea, podemos crear aquí un estilo así más de hueso. Mira qué guapo, mira qué bonito es. Es que da un beso. Y nada, pero esto también estaría bien que trabajáis con ello, ¿vale? Que por eso os lo he dejado para que trabajéis. A la hora de hacer el high y el low poly, ¿cuáles se deben para hacer bien el proyecto? ¿Primero el low y le das detalles o al revés? Y primero el low y le das detalles o al revés. No confundamos low poly con block, ¿vale? Cuando haces un block es para poner la escala perfecta de modelado. Y ahí el block tú puedes trabajar directamente desde high poly y luego hacerle la retopología para tener low poly, pero también puedes tener el low poly hecho previamente si no cambia mucho el high poly sus dimensiones, ¿vale? Pero lo suyo es que primero trabajes con un block, te hagas el high poly y luego hagas la retopología correcta del low poly. O sea que primero sería directamente enfocarlo al high poly, no al low poly. No puedo responder trabajos personales, chicos, perdón, ¿vale? O sea, me encantaría, pero si no, podéis enviarme un correo, ¿vale? Os lo puedo decir aquí. Mi correo es... ¿puedo escribir aquí un blog de notas? Sí, ¿no? Bueno, no sé, Nicole, ¿está apuntado mi correo electrónico o lo escribo? Puedes escribirlo en el chat. Vale, es verdad. Vale, pues escribirme a este correo, ¿vale? Para temas más personales, de proyectos y todo eso. Al correo del máster, ¿vale? Y aquí os podré atender y también podré ver vuestras capturas de vuestros assets y de las texturas que habéis hecho con mis modelados. Pero a ver, voy a leerlo. De desierto realista con 4300 polis, ¿opinas que es algo aceptable o es más low poly? Hombre, es que depende también del cliente. 4300 polis, no lo sé. ¿Cuántos trees son esos? Son muchísimos. Es demasiado, yo creo. O sea, eso sería demasiados polígonos. Pero bueno, no sé, eso ya es personal. Tiene que ser adaptable al motor gráfico. ¿En qué programa haces la retopo? La retopo lo puedo hacer en 3D Max, que tiene aquí un modificador, un parámetro que es la retopología de 3D Max, o también usamos Topogan. Topogan es un buen programa que además tiene unas buenas actualizaciones ahora que hacen que facilite mucho la fase de retopología. Más preguntas. Que queda poco. Más respuestas. Bueno, y recomendar también eso, que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en un grupo, hay un compañero, creo, que es Alex Kolesnikov, que es un compañero de Secret que lo recomiendo, que hace unas armas estupendas. De hecho, sé que ha salido en portada aquí en la fase de texturizado de armas y os lo recomiendo mucho que le sigáis. Si puedes escribir, Alex, tu ArtStation o algo, adelante, tío, porque os lo recomiendo. Es un artista cuajanudo. Algunas páginas. Yo, páginas así no sé. ArtStation es una buena plataforma de 3D, pero si queréis buscar armas buenas, por ejemplo, yo buscaría en internet
Model Sheet Weapon. O Blueprint, perdona, Model Sheet o Blueprints. En Model Sheet aparecen muchas armas que os lo muestran en Turnaround, o buscáis de repente Weapon en Blueprint y es más técnico. Entonces hay páginas, que yo no sé cuáles, que os muestran las armas, su wireframe, y os muestra cada parte del arma. Y es muy, muy fundamental. Y además así podéis trabajar mucho más preciso, porque tenéis la vista front, back, la top, la down, 3/4. Está bastante bien si buscáis Blueprint Weapons. A ver, es mejor utilizar un material por asset, así como en estos ejemplos. Es que anteriormente había llevado un curso introductorio de Sustas y cuando importaba los modelos tenían distintos materiales. Seleccionabas el material y creabas los layers sobre cada material, pero en tus ejemplos todos los layers están sobre el mismo material. Pero no he entendido esa pregunta, en verdad. Dices... Ok, a ver si me explico un poco mejor. Es que, bueno, anteriormente cuando había llevado un curso introductorio de Substance, importabas el modelo y el modelo ya se habían creado distintos materiales, aunque fueran vacíos. Entonces, bueno, ya cada material estaba mapeado. Y en vez de crear, digamos, todos los layers sobre un mismo material, como en este ejemplo que tienes, ¿verdad? Tú ibas por cada parte de cada, bueno, ibas por cada material, lo seleccionabas y creabas un layer debajo de cada material. Entonces, al final, cuando exportas, terminas con distintos materiales. Pero quería saber si es mejor tener un solo material, como en este ejemplo, ¿verdad? Que dice ahí Mail Lurus Shaders, algo así, creo que como se llama el tuyo. Es que no estoy viendo la pantalla ahorita. ¿Material te refieres a esta parte de arriba? Ajá, ajá. Es que... Sí. Sí, es que depende. Yo en este caso solo te lo enseñé en uno, pero como he dicho anteriormente, por ejemplo, en las armas, perdón si te he cortado, supongo que esta es la respuesta, es normalmente se dividen bastantes materiales. Sí, se dividen 3 o 4 materiales. ok, ahora sí, entonces. Yo esto lo he hecho para explicar la masterclass, pero sí que se reparten en materiales distintos. Ok, sí. Entonces entendí ahora sí. Bueno, quedan 4 minutos, me da tiempo. Nicole, ¿algo? Y bueno, tú, tú dirás, tienes 4 minutos. 4 minutos, chicos, venga, últimas dudas. Claro, últimas dudas, 4 minutos, o muestra algo en 4 minutos, lo que tú quieras. No, es que en 4 minutos ya no me da, no sé, no me da tiempo a mostrar nada, en verdad. O sea, ¿A mí se me escucha? sí, Isaac, ¿no? Sí, que es una un poco a lo mejor larga y por eso prefiero con el micro. Allí, por ejemplo, si hacéis un trabajo de outsourcing de, yo qué sé, imagínate, tenemos que hacer un videojuego de coches y queremos que nos hagáis pues 12 coches con 3 circuitos con no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego cuando cuando se entrega, digamos, todo el arte, luego os suelen hacer, digamos, otras consultas de, yo qué sé, oye, que me preguntan el programador, que os pregunte a los de arte que cómo configura, yo qué sé, la customización de la pintura de ese coche para que luego les expliquéis a los otros ese tipo de cosas, o os soléis entregar el arte y ya está, no sé. Es una pregunta a lo mejor un poco rara, pero... A ver, en outsourcing nosotros nos enfocamos en la parte artística. Luego, cómo funcione la programación, eso ya no depende de nosotros. Nosotros depende lo que nos manda el cliente, el briefing que tenemos, si hay que texturizar tal, o tiene que funcionar esto para tal cosa, pero nosotros ya en parte de programación, no. O sea, se puede surgir la ocasión, pero no. En teoría no, nosotros estamos en la parte artística, ya la parte técnica es otra. Sí, era simplemente eso, que si una vez entregada vuestra parte artística, sabiendo que os dedicáis a eso, si os habían hecho consultas de, oye, que me preguntan que cómo habéis hecho las texturas estas para configurar el customizador, esas cosas. Puede ser, sí. Vale, gracias. En plan de colegas, sí. Vale, perfecto, gracias. Nada. También puedes decir piropos, en plan, gracias Carlos por darnos esta clase. No nos hemos enterado. Lo que queráis.
Ah, me alegro mucho. Eso está triste, los aplausos, en plan. ¿En qué formato sois? Vale, buenísima pregunta, Pedro López. También depende del proyecto, ¿vale? Pues aquí en la fase de exportación, primero hay varias cosas. Cuando tú haces una exportación de proyecto, normalmente te mandan ellos un preset de texturas, es decir, un preset para meterlo en el motor gráfico y tienes que importarlo aquí para exportarlo. Y luego, aquí en File Type, se puede exportar en JPG, en PNG, en TGA, en TIFF. Normalmente se utiliza los formatos TGA y TIFF porque son menos destructivos que el JPG y el PNG. Pero ya te digo que depende del cliente. Normalmente son archivos TGA, Targa y TIFF. Ay, qué bien, chicos. Y creo que, bueno, nos queda un minuto. Ya no queda un minuto, ya 6:30. Me alegro mucho, de verdad. Para mí es un placer haberos dado esta clase, que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo rápido y nada, que tenéis mi correo para cualquier cosa y espero veros pronto en las clases también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a este workshop y bueno, nos vemos en las próximas masterclass. Vale, hasta luego. Perdón. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que me han dicho un piropo y yo me río, me sonrojo. Ahí te están diciendo en los comentarios todo. Sí. Vale. Ha estado genial, ha estado genial. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Un placer y buen día. Y buen fin de semana. Y Bueno. haced las texturas, ¿eh? Quiero ver esos assets. Bueno, buen fin de. Voy cerrando. Hasta luego. Hasta luego, gracias.